14 de diciembre del 2025, la gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Dios. Por favor, con mucho respeto, les comento, abramos bien nuestros ojos. Esto es con la dirección del Espíritu Santo. Se va a realizar este video con sabiduría y con objeción, que hoy en día muchos de pronto no tenemos claridad con cierto tema. Es que el Dios de Israel es un Dios de poder, de hablar, y Dios habla desde ayer, desde hoy y por siempre, y va a ser el mismo desde ayer, de hoy y por siempre. El tema es, Dios me dijo versus la Escritura, ¿cierto? Es que es un tema muy polémico, pero antes de comenzar, tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. El decirle a un hermano o a cualquier persona, yo jamás le hablaría a esa persona o a ese hermano porque habla solo o está loco. Tengamos cuidado porque la persona que puede estar equivocada es la que dice tener sus 5 sentidos al máximo, pero no lo están. Y lo vamos a demostrar con la Escritura y con algo que vamos a decir a continuación en este momento. Y esto es a base de preguntas. Si te pregunto a ti, quiero que seas sincero contigo mismo y te hagas estas preguntas. Respóndelas. Si quieres, pausa el video y pregúntate. Ahora, tú que estás de acuerdo, que dices solo que es la Escritura. Y con estas preguntas vas a notar que tú tienes la respuesta, más solo que no deseas ver la realidad, ¿verdad? La primera pregunta, ¿Jesús dio discursos o enseñaba? Y yo te voy a decir la respuesta en este momento. Jesús enseñaba, él no daba discursos. Él tenía amigos, tenía íntimos, pero puso un condicional grande, un condicional, un sí enorme. Vamos a ver qué es un condicional, o busquen por favor qué es un condicional para que no hagamos el video demasiado largo. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la guianza de él en Juan, capítulo 14, versículo 15. La promesa del Espíritu Santo, solo ese. ¿Y por qué? Para ver el condicional. Este sí es un condicional. Si tú haces esto, vas a obtener esto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis. Ojo, es una condición. El amarle, ¿cierto? Guardad mis mandamientos. Esa condición, quien la cumpla, llegará a tal punto que le dirán, está hablando solo y está loco. Vamos a ver por qué. Esta es la segunda pregunta. En el Antiguo Testamento tenían dos cosas. Ojo con esto, tenían dos cosas. Manuscritos bíblicos, ¿verdad? Y además también tenían la voz de Dios externa. En la zarza ardiendo, en la nube, en el silbo apacible, ¿verdad? Y estaba, digamos que de alguna u otra forma, esta voz la tenían para algunos. Pero en este momento le voy a ser sincero, me atrevo a decir que esos algunos tenían comunión genuina con Dios. ¿Y por qué, Esteban? Ojo con esto. La voz de Dios estaba en el Antiguo Testamento y también los manuscritos. Dos cosas. Y la voz estaba para algunos. Pero me atrevo a decir que esos algunos tenían comunión genuina con Dios. Ejemplo bíblico. Vamos a Génesis, que significa el principio, en capítulo 41. Le voy a resumir, pero voy a colocar que se trata Génesis 41. Génesis 41 se llama José interpreta el sueño de Faraón, ¿cierto? Aquí lo podemos. José interpreta el sueño de Faraón. Recordemos que la Biblia es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice la Escritura que Dios mismo le dio sueños a 3 personas. Sueños a 3 personas que no eran hebreas, consideradas no aptas de ser su pueblo. Y vamos a decirles quién: el copero, el panadero y el faraón. Resulta que Dios también hablaba y habla en sueños en esa época. Ya sabemos que José tenía intimidad, ¿cierto? Podía escuchar la voz de Dios externamente. Alcanzó a escucharla. ¿Por qué? Por su intimidad.
Entonces la pregunta es, ¿por qué el copero, el panadero, el faraón no pudieron discernir el sueño? Sencillo. Estos tres varones no tenían intimidad. Es que Esteban, la voz de Dios solo es para los que son como José. Mis hermanos, eso es falso. Me atrevo a decir, y por eso le dije, me atrevo a decir que es falso. Aunque muchos dicen que solo era para los Josés de ese tiempo. Y me atrevo a decir que es falso. ¿Por qué? Entonces los 40 años del pueblo que pasó el pueblo de Israel, que Dios gastó para que se volvieran a Él, serían en vano si no fuese para que escuchasen su voz, para que no fuesen guiados por Él. Ojo con esto. Y esas dos personas que solo ingresaron a la tierra prometida, era porque veían a Dios en todo y hacían la voluntad de Dios en todo. Escuchaban su voz y escuchaban a los profetas. Ahora, bueno, tenemos dos puntos claves y volvamos a la pregunta y lo vamos a comentar de nuevo. En el Antiguo Testamento teníamos manuscritos bíblicos y teníamos que podíamos escuchar la voz de Dios externamente. Y si con la muerte de Jesús cambiaron las cosas, porque Jesús rasgó el velo, dándonos acceso a su presencia, porque la voz de Dios es algo aparte que la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo unificó las dos, ¿cierto? La voz ahora de Dios es interna en nuestra mente, solo que hay que aprender a dominarla. Y para eso la Biblia nos habla del dominio propio. Y su presencia es la manifestación por estar orando constantemente. Ojo con esto. Es de allí que debemos de tener cuidado de no decir a otro que está loco. Y si además ves que tiene frutos del Espíritu Santo, tenga cuidado, porque dice la Escritura que si está loco y por sus frutos los vas a conocer. Ahora, no confundan amor, porque los profetas de la antigüedad y en este tiempo no están para taparle el pecado a la gente, sino para corregir al pueblo. Lo mismo es ahora, vuelvo y se lo comento. Ningún creyente, ojo, ningún creyente que escuche la voz de Dios está para taparle el pecado al otro. Y eso lo digo de una forma, digámoslo, grotesca, ¿cierto? No está para taparle, eso es grotesco. Porque es que escrito está. Y esa es la única forma en que de pronto a veces entendemos, así, directo. Escrito está bíblicamente que debemos de cuidar la forma en que decimos la verdad. Pero no podemos confundir la corrección con falta de amor. Y eso es lo que muchos están haciendo hoy. Están confundiendo que solo es Biblia cuando hay dos cosas, Biblia y voz de Dios. Y están confundiendo el amor porque se les corrige. Eso no es falta de amor, es todo lo contrario. Te ama mucho más el que te corrige que la persona que te alcahuetea el pecado. Es más, le pongo un ejemplo, deje a su hijo que haga lo que le da la gana y mira lo que le pasa. Se vuelve un niño desobediente, desagradecido. Bíblicamente, ¿dónde está esto que acabo de comentar? ¿Cierto? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23 al 25. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, se congregan en un solo lugar y todos hablan en lenguas. ¿Por qué hablan en lengua? La pregunta es si eso es un don de Dios. ¿Por qué? Porque es una manifestación por estar orando. O sea, la invitación es a que oremos más. Que enseñen en un lugar, enseñen, no den un discurso, sino que enseñen a qué, a cómo seguir a Cristo, a cómo escuchar la voz. Porque hay dos tipos de personas, indoctos e incrédulos. Ahí está escrito, indoctos sin conocimiento de cómo escuchar la voz de Dios, porque estamos en tiempos peligrosos, mis hermanos, y la Biblia en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una sola y dice que había manuscritos y también estaba la voz de Dios. ¿Por qué entonces aquellos cortan la voz de Dios? ¿Por qué dicen que Dios no habla sino con la Escritura? Esa es la pregunta que le hago a todo el mundo.
todo el que esté viendo este video. Dice entonces que si omitís estas dos cosas, con todo respeto, pero eres un indocto. Dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también hay personas que llegan que son incrédulos. Entonces, esos que dicen que solo la escritura, le dicen, no dirán que estáis locos. No dirán. Y esos, estoy seguro que dicen, ese muchacho está loco. ¿Pero por qué, mis hermanos? Y ojo con este pero. Si todos profetizan, ¿cómo así que profetizan? Todos deberían de estar escuchando la voz de Dios, porque Dios se puede manifestar en cualquiera si Él quiere, solo si Él quiere. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. O sea, van y le dicen, vea, es que el camino, escuchar la voz de así, y también le dice, hermano, no nos diga que estamos locos, porque es que nosotros somos los que estamos en el camino correcto y necesitas llegar a la locura. Necesitas escuchar la voz de Dios en tu mente, hablar constantemente, y entonces por eso te mueves solo, hablas solo, y así sucesivamente. Entonces por todos es convencido. Y ahora la palabra clave, por todos es juzgado. Nosotros vamos entonces a Google y vamos a ver qué es la palabra en hebreo juzgar. Usted la puede ir a consultar y significa, en el verbo hebreo, safat, significa literalmente una acción destinada a restaurar la paz. Shalom, acción de restaurar. ¿Qué es acción? Ir a restaurar, a decirle, hey hermano, vea, esto no es así. Dentro de la comunidad. Entonces, una acción de restaurar la paz dentro de la comunidad. Y dice, no se limita a juzgar o emitir sentencias. No se limita. O sea, que puede ser esa, pero la más importante es restaurar la paz en la comunidad. Entonces, usted como iglesia, uno, no debe estar dando un discurso, debe estar enseñando a todos cómo escuchar la voz. Y dos, debe estar restaurando al hermano. Para ello, es necesario entonces que en ese culto se enseñe y se separe un tiempo también para orar. Sencillo. ¿Para qué? Para que Dios sea manifiesto allí en ese lugar. Amén. Todos deberíamos estar escuchando la voz de Dios. Todos. Y máxime en un lugar donde nos congregamos. Máxime. Todos deberíamos de estar locos para el mundo. Hablando solos. ¿Por qué? Porque la comunicación hablar con Dios es hablar solo. Hablar con Él. Como si estuviera hablando con una conversación con cualquier hermano, con cualquier persona. En todo momento, sin parar. Sin parar. ¿Por qué? Y eso se le conoce como alcanzar la madurez espiritual. De discernir la voz de Dios interna en nuestra mente. Saber cuándo es el enemigo quien nos está dando algo negativo y cuándo es Dios quien nos está diciendo algo positivo. Porque para eso está la Biblia. La voz la escuchas en tu mente y con la Biblia refuerzas lo que Él te dice. Con la Biblia refuerzas. Entonces ahora le pregunto de nuevo a todos aquellos que están viendo, ¿estás equivocado o estás en la razón? ¿Te quieres volver loco? ¿Quieres seguir a Cristo? Vuélvete loco. No te estoy atacando, mi hermano, no te estoy atacando. Te estoy enseñando el camino. ¿Por qué? Porque grande es la puerta que va a la perdición, pero estrecha. Y hay una palabra que me causó y me llamó la atención, pero se me escapa. Y tiene que ver con la puerta y el camino. La grande es espaciosa, pero la estrecha se esfuerzan. Ojo, la palabra es esforzar. Se esfuerzan por entrar a ella, pero hay algunos como que no nos estamos esforzando. O sea, nos relajamos, nos dejamos. Es que Dios ya hizo el trabajo. Dios ya hizo. Se esfuerzan por ingresar a ella, por la puerta estrecha. La pregunta es, ¿te estás esforzando? ¿Has dejado a un lado la voz de Dios y la Biblia? ¿La tienes más presente que ambas? Si en el Antiguo Testamento estaban las dos, ¿por qué en este momento no están? Para ti, haz esas preguntas, mi hermano. Porque la voz de Dios está para ti y está para mí. Hay una canción que dice, ¿dónde están
los Elías? ¿Dónde están los Josés de este siglo? ¿Dónde están? Ahora te invito a que cambies tu manera de pensar, abras bien los ojos, porque esto radica en que a veces los seres humanos solo queremos ver las cosas a nuestra manera, y es que no tenemos intimidad. A veces nos da pereza ir a escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces la invitación es: abramos bien los ojos. No es solo decir que soy cristiano, vuelvo y lo comento. Hay condiciones en la palabra. Busque esto, condicionales que hay en español, para que usted vaya a la escritura y mire todos los condicionales que tiene las Sagradas Escrituras. Guardemos los mandamientos. Y también el guardar es escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios como si estuviéramos locos. Dios les continúe bendiciendo.